Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Bienvenidos todos y los que estamos acá presentes y los que están a través de las redes sociales, bienvenidos. Quiero comentarles antes de iniciar con el tema que para estar acá he pasado por muchas luchas y el tema lo elegí porque mi templo ha estado un poco decaído emocionalmente y a medida vaya predicando se van a dar cuenta el por qué. Pero sin embargo no quise hacerlo de Jonás, tengo ese temor. Estoy aquí por obediencia y por el privilegio que Dios me ha dado y los pastores también de estar acá ante ustedes. Y el tema es el templo como vasija. También hoy en día, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles y los seres humanos no queremos entenderlos. Estamos como que fuéramos Sodoma y Gomorra prácticamente. Dios nos habla con terremotos, con tsunami, de una forma y otra, y nosotros estamos haciendo con nuestro templo lo que nos da la gana, por decir así. Entonces esta mañana vamos a basarnos, uno de los primeros versículos que tomé de la palabra de Dios es 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Miren lo que nos dice la palabra. Somos templo de Él. Y lo que Dios quiere es que el Espíritu Santo habite en nosotros. Pero nosotros no estamos con nuestro templo haciendo lo que Dios le agrada. Y el Espíritu Santo por eso no mora en nosotros. Porque nosotros mismos creemos que nuestro templo es propiedad nuestra y el templo es propiedad de Dios. Y por eso nosotros tenemos que aprender cada vez que alguien viene a predicar acá o alimentarnos, no usar las redes sociales para otras cosas, sino que para alimentarnos de la palabra de Dios. Hay tanto mensaje que podemos ver en TikTok, en Facebook, pero nos dedicamos a ver otro tipo de cosas y no de alimentarnos de la palabra, para que nuestro templo sea edificado y también nosotros compartir en nuestras redes a otros que tal vez estén pasando un momento difícil. También tenemos 1 Corintios 6:19 que nos dice, 1 Corintios 6:19 nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? Lo que les decía anteriormente. No nos pertenecemos, pero a veces decimos, yo con mi cuerpo hago lo que yo quiera, decimos a veces, ¿verdad? Y hay formas de cómo nosotros contaminamos nuestro cuerpo. Hay diferentes formas. Cada uno de nosotros se va a ubicar o sabrá en cuál de estas prácticas malas que tenemos estamos nosotros. Y en esta mañana Dios nos va a hablar, ¿verdad? Para que Él nos reconstruya como reconstruyó, como el alfarero reconstruye su vasija cuando se le deshace. Dios viene y nos rescata y nos reconstruye, pero siempre y cuando nosotros permitamos que el Señor busquemos de Él, ¿verdad? Para que Él pueda reconstruirnos. Tenemos prácticas que es lo que más se ve. A veces la mentira, practicamos mucho la mentira. Los chismes, vicios, adulterio, fornicación, gula de comer mucho, ¿verdad? Falta de perdón, resentimiento, malas palabras que aún siendo cristianos a veces todavía se practican. Eso es como nosotros en nuestro templo, pero también hay situaciones que no las provocamos nosotros mismos en nuestro templo. Las que mencioné
Muchas son practicadas por nosotros y decimos, en esa estoy yo, en esa estoy yo. Si usted me pregunta, mire hermana, ¿y usted en cuál está? Pues fíjense que yo en la que más estoy, a veces me cuesta perdonar. Y yo admiro al hermano William cuando dice que a él se le olvidan las cosas y a mí me cuesta. Es un proceso que estoy trabajando en mí, en mi templo, y que el Señor me va a ir ayudando. También en la gula por comer. Yo he subido mucho de peso y es una ansiedad por comer y comer y comer. Y así muchos de ustedes dirán, yo estoy en esta, yo estoy en otra. Y nosotros debemos dejar que el Señor nos reconstruya, ¿verdad? Autoevaluarnos y decir, yo en esto estoy fallando y debo de cambiarlo. Y dejar que el Señor haga su proceso en mí, porque yo no soy dueño de este templo. Es Dios el dueño de mi templo y debe de morar el Espíritu Santo. Por eso a veces venimos a la iglesia y decimos, ya han habido hermanos que ya no están aquí y me dice, ¿por qué sigue ahí? Si ahí las paredes están negras, ahí no se siente nada. Somos nosotros. Eso no tiene nada que ver. Somos nosotros mismos. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no dejamos que el Señor nos reconstruya en lo malo que tenemos. Y por eso el mundo está como está, porque a veces asistimos a las iglesias y solo venimos el domingo y ya allá afuera seguimos en lo mismo. Y no cambiamos, no dejamos que el Señor procese nuestra vida. Y nosotros debemos, ya los tiempos son finales, hermanos, y debemos de cambiar lo malo que estamos practicando con nuestro templo, porque nuestro templo es de Dios. También decirles que hay otras formas. Esto es lo que le mencioné antes, lo que nosotros provocamos a nuestro templo y lo destruimos. Si usted me dice, de tanto comer a mí, ¿qué me puede pasar? Muchas enfermedades me van a venir, porque soy desobediente a no comer lo normal, sino que a comer con gula o con ansiedad o con desesperación. Entonces, así cada uno tiene que ver y irnos apartando de lo que nos hace mal para estar bien con Dios. También tenemos otras situaciones que nos perjudican nuestro templo, pero tal vez nosotros andamos no practicando muchas cosas malas. Tenemos tal vez algunas, ¿verdad? A veces decimos mentiras porque a veces decimos son mentiritas piadosas, ¿verdad? Pero somos mentirosos, casi todos somos mentirosos, ¿verdad? Aunque no todo el tiempo. Nos justificamos ante cualquier situación, pero hay otras situaciones que son otros que hacen que nuestro templo se vaya despedazando y se vaya desboronando, como decimos en el buen salvadoreño. ¿Cómo qué situaciones? Aquí me voy a detener un poquito. La enfermedad grave de un familiar. Fíjense de que yo estoy pasando un proceso de duelo. Mi mamá murió ya casi el 6, va a tener 4 meses. Quieras o no, somos humanos. Yo sé que mi mamá partió a la presencia del Señor. Y ya de último, cuando ya termine la predicación, les voy a contar lo que Dios hizo en ese proceso de último día de vida de mi mamá. Pero lo que les quiero decir es de que pasando el proceso de mi mamá, como a los 8 días, yo tengo una prima que se crió conmigo. Yo soy única hija, pero mi prima se crió conmigo en la casa y para ella yo soy su hermana y para mí ella es mi hermana, el apoyo que Dios me ha dado. Y yo sé que me está viendo. Y me quebranto porque da la mala noticia, pasando lo de mi mamá, que ella tenía cáncer. Eso me desboronó. Algunas hermanas me decían, hermana, no le he visto, no quería venir a la iglesia. Sí, oraba, le pedía a Dios porque no me soltaba de la mano de Dios. No quería hablar con nadie, hacia mi trabajo iba obligada, porque estábamos en ese proceso, orando.
me aboqué a algunos hermanos y les dije, hermano Héctor, que siempre estamos en comunicación. Mi hermana es cristiana, vive en Stafford, Virginia, y empezamos a orar. Y yo cada día desboronada le mandaba un mensaje, le mandaba un versículo y le decía que tuviéramos fe, aunque yo tenía miedo. Pero para la gloria de Dios, hermano, el cáncer a tiempo fue cortado y mi hermana está sanando esa herida y Dios es grande y misericordioso. Así que para la gloria de Dios. Y le dije, voy a testificarlo en la predicación porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Aún en la tempestad Él se manifiesta. También nos desboronan o nos despedazan otras situaciones que practican nuestros familiares, ya sean hijos, hijas, esposos, esposas, como son los vicios. Hoy está de moda, digo esposas porque yo he visto muchas mujeres que toman, ¿verdad? Y tal vez el esposo no toma y eso perjudica a la familia. Igual el esposo, ¿verdad? Que no se somete a la palabra de Dios. Eso nos perjudica y nos desborona un hijo que esté fuera de los caminos de Dios. El duelo que les mencioné no es fácil. Yo perdí a mi abuela materna, que era la que me cuidaba, y otra persona que se llamaba Pilar. Entre ellas dos me cuidaban porque mi mamá era maestra trabajando. Mi papá estuvo un tiempo en Estados Unidos y fueron 3 mujeres que marcaron mi vida, que me cuidaban. Pero mi mamá, mi abuelita y Pila, que así le decían hasta mis hijas, llegó hasta cuidar hasta mis hijas, no murieron en mis manos. Con mi mamá fue diferente. Dios hizo que yo la llevara a la casa y el Señor preparó todo el escenario para que llegara el momento que Él se la iba a llevar a su presencia. Yo sinceramente le decía, y como los que estuvieron en la velación escucharon, que yo le decía al Señor que no se la llevara, que me la prestara más tiempo. Yo antes de ir a mi trabajo me iba a asearla, a lavarle sus cosas. Venía del trabajo a asearla también. Ella tenía Alzheimer, a veces me conocía, a veces no. Pero en el momento uno es humano. Y hay un momento que yo me pongo a pensar y digo, se la hubiera entregado al Señor, sino que yo le clamaba y le gritaba a Dios que me la dejara. Pero ya de ahí mis hijas y yo estábamos con ella y ya la ambulancia llegó tarde. Mi hija mayor de los nervios le reclamó a los de la ambulancia, pero le digo yo, si hubiera muerto en la ambulancia hubiera sido más vueltas de andar dando. En cambio Dios quiso que muriera en la casa. Yo no le reclamé a Dios nada, sino que le di gracias porque murió con nosotros, rodeada de palabra, porque el sábado habíamos estado cantando agradecimiento, que era su alabanza preferida. Luego vio 2 mensajes que no me quiero adelantar, después voy a decir cuáles son. Estuvo rodeada y Dios la fue preparando. Pero estas cosas a nosotros como seres humanos, cuando un ser amado muere, duele. Y es un proceso terrible. En todas las fechas importantes nos desboronamos, nuestro templo se desborona y necesitamos que el Señor nos reconstruya. Porque solo Él le pueden decir a uno lo siento, lo pueden abrazar, le pueden mandar mensajitos a uno. Hay muchas hermanas que yo les agradezco que están pendientes cuando no me han visto, de estarme mandando mensajes, palabras de ánimo. Pero a veces no es suficiente. Solo la misericordia de Dios puede sacarnos de un duelo, de un ser amado. Y no es fácil. Yo para estar acá a veces decía, no voy a pasar porque no me siento como para hablarles a ustedes de las grandes cosas que hace Dios, si yo me he sentido y me siento por ratos quebrantada, que me estoy desboronando.
Pero sin embargo, como dije al principio, pienso en Jonás, que no le hizo caso, ¿verdad?, a ir a Nínive a predicar la palabra de Dios, y por esa razón estoy acá, ¿verdad? También tenemos problemas matrimoniales. Eso afecta mucho. Aunque nosotros busquemos del Señor, pero los problemas matrimoniales nos desboronan. Y más cuando se llega al divorcio, es otro duelo, dicen que se vive, ¿verdad?, en ese proceso de divorcio. También cuando nos calumnian, ¿verdad?, y no estamos preparados, como cuando dice en el Facebook, que nos resbale todo, ¿verdad?, que no sea como aceite. A veces somos más sensibles y eso hace que nos derrumbemos. También a veces cuando aquí, cuidado, los líderes de ministerio o jefes allá afuera, que seamos jefes de trabajo, tenemos que saber conocer la gente que está a nuestro cargo, porque tal vez su templo anda desboronado y nosotros provocamos más que se destruya ese templo, a veces con nuestras actitudes. Debemos de saber el por qué, si no vino el hermano al grupo de conexión, saber por qué situación está pasando y orar por él. O en los diferentes ministerios, si un hermano se ausenta, debemos de investigar, darle el apoyo, porque a veces, si estamos tiernitos en la fe, con eso ya nos podemos desboronar, quebrarse esa vasija y salirnos y hacer lo que antes hacíamos. Entonces yo les digo, porque he escuchado algunas cosas y es necesario que estemos más pendientes como líderes, como anfitriones de grupos de conexión, porque miren, los grupos de conexión, tanto los líderes, anfitriones, también pasamos problemas de que nuestro templo se está desboronando, nuestra vasija se está deshaciendo, y es ahí donde necesitamos el apoyo de los unos a los otros orando. Nosotros somos una familia que tenemos desde hace años el grupo de conexión, pero a raíz de la enfermedad de mi mamá, más otras situaciones, estamos como patojeando. Hoy sí, mañana no. Pero sin embargo, ayer le decía yo a mi líder, pero aquí estamos y no nos damos por vencidos y vamos a seguir, ¿verdad? Y lo estamos haciendo, a pesar de que hemos pasado desboronamiento de nuestro templo, pero allí estamos, tratando de volver a ser aquel grupo, como cuando hermano Toño Flores llegaba con hermana Josefa, que era un grupo grande y muy estable. Lloviera, tronara, relampagueara, como se dice, nosotros ahí estábamos. Y estamos orando porque seamos ese grupo firme y sólido que éramos antes. Pero pasamos situaciones, hermanos, y todos los que asisten a un grupo de conexión lo saben. Somos seres humanos, a veces nuestro templo se desborona por cualquier situación, pero ahí es donde el apoyo de todos debe de estar, en oración, en palabras, ¿verdad? Y siendo unidos en ese grupo. También nos dice la palabra del Señor en Jeremías 18, 3 y 4. Jeremías 18, 3 y 4. El versículo 3 nos dice: y descendí a casa del alfarero, y he aquí él trabaja sobre la rueda. El 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor de hacerla. ¿Se dan cuenta? Nos podemos, el que tiene vicio se puede desboronar en el vicio, en la droga, pero si hay una familia orando, y que a veces la gente le puede decir a uno: ¿y para qué ora? No se compone, pero la fe, y Dios va a restaurar esa vasija, o un hijo,
una hija que se nos haya ido fuera de los caminos de Dios. Aquí nos dice Jeremías 18, 3 y 4, ¿verdad? Que el alfarero se le deshizo la vasija. Y podríamos decir, ay, yo no puedo hacer tortillas, les quiero contar, pero vamos a poner el ejemplo. Yo he tratado de hacer la tortilla, pero no me queda bien, pero para la pandemia en mi casa se las comían, ¿vea? Aunque me quedaban medio panda. Pero me imagino que así ha de ser el alfarero. Me gusta cocinar, pero eso sí no pude, ni pupusa. Entonces, me imagino que cuando nos echa a perder algo, ay, con tanto esmero, dedicación que lo he estado haciendo y se me perdió, se me desboronó, como decimos los salvadoreños. Pero el Señor nos dice que Él va a reconstruir cada situación que estemos viviendo, aunque lo veamos imposible. Ejemplo, está el testimonio de la niña que pasaron, no sé, el domingo pasado creo que fue. Imagínense una niña entubada, tan pequeñita, pero aquí estuvo. Mi hermana, que como que las cosas se ajuntaron, ahorita nos está viendo. Y primero Dios que en diciembre va a estar por acá, ¿verdad? Entonces, y ella se le dé la oportunidad de que ella misma lo cuente el testimonio. ¿Quién lo hace? Solo Dios. Cuando vemos aquella situación, un cáncer es terminal, un cáncer, una enfermedad grave, pensamos lo peor y a veces no tenemos fe de que Dios es el Dios por excelencia y que Él reconstruye todo lo que puede estar despedazado, todo lo que está despedazado. Amén. Y fíjense de que este tema yo tuve como que unirlo, porque amanecer el 25 de diciembre, de repente, no sé ustedes si les pasa que cuando se despiertan en la noche, tienen una alabanza en la mente o un versículo bíblico en la mente, cuando así nos despertamos, ¿no? Y después nos volvemos a dormir. A mí me pasa eso. Me duermo, me despierto y ¡pum! Una alabanza, un versículo. Ese día, el 25 de diciembre, me vino el versículo: instruye al niño en su camino. Y me quedé yo, ¿y por qué, Señor? Yo no me quedé, o sea, ¿por qué? Y dije yo, ¿será que quiere que predique sobre los hijos? Y entonces a medida, bueno, que este tema yo andaba ya días con hermana Lilian y hermana Carla, con hermana Betty aquí presente, se los predicaba yo. Aún en la velación de mi mamá yo le decía a hermana Lilian y hermana Carla que tal vez no predicaba porque no me sentía bien, pero que ya tenía el tema y empezamos a hablar del tema. Pero lo uní el templo, uní la vasija y logré cómo incluir este proverbio, y ya les voy a decir en qué forma tiene que ver con el templo y con la vasija. Proverbios 22:6, que todos lo conocemos. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se aparte de él. Ahora vamos como padres. Instruye al niño. El niño es un templo. Nuestros hijos son un templo. Y dice que ¿quiénes lo deben de instruir? Nosotros, los padres. Y quiero decirles, si papá no está firme en los caminos de Dios, pero hay una mamá que debe de instruir, porque también reflejo de los padres son los hijos. Pero Dios no manda, es una cosa muy delicada, a que nosotros como padres los instruyamos. Pero a veces, ¿qué pasa? No damos el ejemplo. Si papá se fue para otro lado, mamá por pasar llorando, descuidó a los hijos. Esos templos que Dios ha dado en esos niños se pierden.
O hay también mujeres que han dejado los hijos en manos de los padres. Entonces el papá juega el rol de mamá y papá, porque hoy en día, en estos tiempos, estamos viendo de todo. Pero es nuestro deber instruirlos y que cuando llegaran a viejos no se aparten de él. Pero hay ocasiones que ya cuando están grandes se descarrilan, pero ahí si son mayores ya va a ser responsabilidad de nuestros hijos, porque nosotros cumplimos como mamá, como papá, instruyéndolos para que ellos su templo lo cuiden, ¿verdad? Más que todo las señoritas deben de cuidar su templo para que haya un buen hombre y la valore, pero mamá somos el ejemplo para ella, papá el ejemplo para el varón. Entonces, vean a lo que nos llama el Señor. Nosotros debemos de instruirlos. Es nuestro deber que el Señor nos ha demandado para que ellos aprendan a cuidarse su templo. Hermanos, los hijos no se deben de confiar a cualquier persona. Hoy en día usted ve noticias, niños desaparecidos, niños violados, y hoy hembra y varón pasa toda esta situación. Ahí sí debemos de tener cuidado con nuestros hijos, aún ya estén grandes, saber con quiénes andan, saber sus amigos, aunque no les guste. Y a veces nos toca que somos la mamá enojona, la mamá delicada y que tal vez a veces no nos quieren. La mamá no te quiero porque o me caes mal, pero yo prefiero mejor caerle mal a una de mis 3 hijas a que agarre por otro lado. ¿Verdad? Mejor que me diga y mejor le digo, ya voy a ir donde los pastores. Entonces, decirles a ustedes, los hijos debemos de, mire, los niños saben. Fíjense que yo no oculto en mi trabajo que soy cristiana, a mí no me da pena, yo hay madres de familia que son cristianas y Dios le bendiga, no me dicen ni a Pati, no me dicen la directora de la escuela, hermana, Dios le bendiga. Pues le digo a mis alumnos, vean no sé si están conectados, pero vean el culto a las 8:30, Iglesia Jardín, y yo ando promocionando la iglesia porque está en la entrada del caserío donde yo trabajo, en Miraflores. Está la filial. Ahí paso todos los días yo y oro, ¿verdad? Señor, que muchos de aquí vengan en lo que voy pasando. A veces mis compañeras platicando, pero voy declarando palabra cuando paso por ahí. Y casualmente estaba un niño de primer ciclo, por no decir directamente de qué era, y él cometió algo y entonces anda queriendo que colaborar con el sonido de la escuela, y eso es bueno para que vayan aprendiendo, porque los de noveno se van, los otros ayudan. Y escuchó, y miren, ellos saben que hacen mal y que hacen bien con su templo. Mire, me dijo, y así, puesto así, y yo en el escritorio, no vaya a decir lo que yo hice, me dio una predicación, me dio. Entonces, ¿por qué? Porque los niños saben. Otra situación en parvularia, se palaron del pelo uno, y como los maestros, la directora y uno, o el director, uno, no, yo no, me lo llevo para el campo porque la escuela es bien espaciosa. ¿Y qué pasó? Le dije, pero no voy a llamar a la policía, me decía una. No, les digo yo. Entonces, pero los niños saben cuándo están fallando con su templo. Entonces nosotros debemos de sembrar esa semilla, ¿verdad? Y cubrirlos con la sangre de Cristo, aunque estén grandes, porque aunque estén grandes, necesitan de cobertura por compañeros de trabajo, que los esté rodeando y no sean buenas personas, por envidia, por compañeros de universidad, ¿verdad? Nosotros, el deber como padres y madres es instruirlos en los caminos del Señor y cuidar el templo. Ahora viene el templo de esos niños y niñas. Quienes deben de cuidar somos nosotros, para que el Espíritu Santo desde pequeñitos vaya morando en sus corazones. Por ahí fue que busqué el huequito para meter lo de Proverbios, y para que también cuidemos a nuestros hijos, aún estén grandes, siempre van a ocupar oración. Y orando Dios va a reconstruir esa vasija que esté despedazada en nuestros hijos, en nuestros esposos,
en nuestros familiares, en quien sea, o aún en nosotros mismos, hermano. Bueno, también decirles de que, ya veo que ya casi me llegó el tiempo. Lo que no me quería adelantar, y que ya llegó el momento de decirlo, es: nosotros no sabemos cuál es nuestro último día. No sabemos. Muchas personas pueden estar ahorita viéndome por las redes, o los que estamos acá. No sabemos cuál es el último día, y por eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo more en nuestro templo. Eso nos sentimos despedazados. Oremos, ayunemos, busquemos de Dios, hermano. Busquemos de Dios, y si estamos aquí en la iglesia, tratemos de ser luz allá afuera en medio de las tinieblas. No porque allá mis compañeros se ríen, mis compañeros hacen esto, yo lo voy a hacer. Que usted sea la luz, que usted sea quien sus compañeros le digan: ore por mí, me pasa esto, ore por mi nieto, ore por mí. O usted sea el pilar que ora por ese lugar de trabajo que usted tiene o ese negocio. Usted debe de ser luz en medio de las tinieblas, y eso hay que enseñarle a nuestros hijos también, ¿verdad? Porque a veces dicen, y cuando dicen, y sos cristiano, a veces hay familiares de uno que no son cristianos, y dicen: sos cristiana, sí, pero no soy perfecta, estoy en un proceso. Igual todos los que venimos a esta plataforma a hablar de la palabra de Dios no somos perfectos. Somos templos que buscamos la reconstrucción de Dios en nuestras vidas, que haga con nuestro templo, ¿verdad? Entonces, acá venimos a escuchar la palabra de Dios, y el que predica también es para uno. Lo que trae, yo le decía al Señor: Señor, esa palabra que llevo también es para mí, porque hay muchas malas prácticas que yo estoy haciendo. Y debido a esas malas prácticas nos desboronamos o nos quebrantamos, o otros en nuestra casa, otros seres amados, están haciendo malas prácticas que nosotros anheláramos que todos estuviéramos en esta casa y que el Espíritu Santo morara en cada uno de nosotros. Pero a veces el enemigo va a atacar al más débil de una familia. Yo me he fijado así cuando veo así situaciones. Busca en cada familia al que es más débil, y a ese es el que arrastra y lo despedaza, y ese provoca que los demás de la casa estén despedazados o estén señalados, ¿verdad? Pero no hay que perder la fe. Saben que el Señor reconstruye, como lo hizo con el alfarero con la vasija que se le desboronó toda. Esta sería mi predicación, hermanos, y decirles de que no desmayemos. El templo, hay momentos que, o cuando nos enfermamos, nos da una gran fiebre. Yo le decía a la pastora: he andado con vértigo, este oído me ha estado doliendo, lo ando inflamado. Y yo lo más que le pedí al Señor, que no me vaya a dar un mareo cuando esté predicando. Gracias a Dios no me he sentido mal, el oído ya no me está doliendo. Y todos nos sentimos así cuando nos dan un mal diagnóstico, cuando nos sentimos mal, sentimos que nuestra vasija se ha quebrado, se ha desboronado, pero está Dios con nosotros. Decirles de que pongámonos de pie, por favor, hermanos. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por la palabra de este día, Señor. Ayúdanos a ser como vasijas en manos del alfarero, en tus manos, Señor. Que tú edifiques nuestra vida, Señor, que levantes al caído, que sanes al enfermo, Señor, y que nos dejemos reconstruir para que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros en nuestro templo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos a ponerla en práctica, Señor. Amén. Ahora quiero decirte, hermano o amigo que nos ven en las redes, hoy sí viene lo que te voy a contar, que dije que lo de último. El 6 de abril predicó la hermana Lilian. Luego vino el mensaje del pastor.
Yo no vine a la iglesia ese día. Ese día fue que mi mamá partió a la presencia del Señor. ¿Y sabes qué, hermano? Esos 2 mensajes fueron los últimos que mi mamá escuchó. Y aún con su Alzheimer, Dios le dio discernimiento en esa mañana, porque a lo que hermana Lilian predicaba, ella decía: amén, qué bonito predica esa muchacha. Y eso a mí me complace, porque se fue recibiendo palabra. Y un día antes, en la tarde, pasamos cantando agradecimiento. Y he decidido seguir a Cristo.